El último secreto del ARG se ha revelado en Poppy Playtime Chapter 5. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, en esta ocasión la agente Sion Reason se comunica para entregarnos el último secreto. Esto se trataba de un archivo comprimido que al abrirlo nos pedía contraseña. Justo cuando nuestra informante estaba por ayudarnos, lamentablemente es descubierta por la cuenta de Playtime Co., provocando que Playtime tomase acciones para poder silenciarla. Sin embargo, ella estuvo enviando mensajes privados de forma aleatoria, de modo que pudiésemos descubrir la contraseña. Las imágenes enviadas estaban por varios pedazos y había que compartirlas para unir todas las piezas. Una vez armado todo este rompecabezas, te darás cuenta de que existía un mensaje acompañado de algunos números. El mensaje era un extracto del libro de Frankenstein de 1831 y cuya fecha concuerda con esta imagen. Los demás números eran para encontrar dentro del libro la contraseña secreta. Para este caso teníamos 4 grupos, donde el primer número era el capítulo del libro, el segundo número es donde el párrafo está ubicado y el tercer número es la palabra en dicho párrafo. Teniendo eso presente, el primer grupo nos daba esto, el segundo grupo nos daba esto, el tercer grupo nos daba esto y el cuarto grupo nos daba esto, dando como resultado la frase Why Fear the Infinite, y todo esto pegado es la contraseña. Una vez abierto el archivo, le vamos a poner la terminación JPG para encontrarnos con un pasillo de laboratorio. Si le subimos el brillo y lo achicamos un poco, se revelan unas palabras ocultas. Y al igual que en los casos anteriores, estas palabras pertenecen a un video de YouTube. Preston? Oh. God. God. Good evening. Dr. Newman. Now, Doctor. We must. Please, I'm so Isn't sorry. that right? I'm sorry. I'm so sorry. Please. That's funny. You're the Second person. I'm fit today. who said that. The other was my Good friend, Preston. Preston was Always. nice to me. You were never very nice. Were you? Dr. Newman. I'm so glad you were there when I needed you. Preston? Now I can be there for you. Always.
Si este video ya lo habías visto, es porque Mob Entertainment lo publicó al instante de descubrirse. Así que tenemos un secreto que ya todo el mundo se lo sabe. Podemos observar cómo Jessica sigue buscando la forma de escapar, hasta que llega a una sección en específico las cuales ya hemos visto en teasers pasados. Se encuentra con un monstruo de ojos amarillos y no sabemos de quién se trate, para luego cerrarle la puerta a ese monstruo e irse para otro lado. Pero lamentablemente es interceptada por el experimento 1006 y procede a escapar sin mucho éxito. Cuando ya está acorralada, trata de suplicar por su vida, pero esto no le sirve de nada porque Prototype prepara las garras y termina con ella. Al final vemos una Cat Bee que tiene vida propia siendo dejada por Prototype, lo cual ha generado bastantes dudas por parte de la comunidad de si se trata de Jessica o Preston. La teoría correcta sería pensar que el Cat Bee se trata de Preston, porque Prototype tenía las garras listas con toda la intención de eliminar a Jessica por no haberlo tratado bien. Mientras que en el caso de Preston, recordemos que fue capturado para posteriormente ser llevado con Prototype, y este le perdonó la vida por haberlo tratado bien. Y para asegurarse de estar con él para siempre, lo convierte en la misma especie. Lo sorprendente de este VHS es saber que un monstruo como Prototype le tiene mucho aprecio a Preston. Por último, tuvimos algunos números que salían durante el tráiler, que hacen referencia a la posición de cada letra del abecedario. Cuando lo traducimos teníamos este resultado, las cuales al separar con unos guiones ya teníamos una página web, dando por terminado el ARG del Chapter 5 con una cuenta regresiva para el 10 de febrero del 2026, lo cual muy posiblemente se trate del gameplay trailer del Chapter 5. Y ese sería el video con el último secreto del ARG de Poppy Playtime Chapter 5. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. No salió lo que uno esperaba. Supongo que habrá que buscarla.